tranquilas, pero ¿cómo es posible que los momentos en los que, voy a hablar por mí y por muchos de mis compañeros psicólogos, que más demanda de terapia tenemos es a finales de agosto, principios de septiembre? O sea, a mí se me llena la agenda, yo literalmente me preparo en julio para la que se viene en agosto-septiembre, porque son los momentos en los que más gente pide cita. Y no es porque sea el comienzo supuestamente de un nuevo ciclo, no está vinculado a esto, ¿vale? Al final está muy vinculado a lo que puede llegar a generar y a lo que podemos llegar a sentir en este periodo, ¿vale? A mí me gustaría que pudiéramos hablar de los factores que incrementan el estrés. Yo os voy a hablar de algunos de ellos, pero me gustaría saber qué factores creéis o sentís vosotras que influyen en que podamos llegar a sentir mucho estrés en verano. Está vinculado al tema de las expectativas, ¿vale? Y de cómo también en nuestro imaginario gestionamos nuestra vida, de cómo vivimos a veces como si estuviésemos en un puente, ¿sabes? Estamos como en un bypass entre el estado anterior y el estado al que nos gustaría llegar. Entonces, eso nos va a generar mucha problemática. Eso lo que nos genera muchas veces es una sensación de no estar viviendo nuestro propio presente, ¿vale? O sea, yo recuerdo a una mujer que viví cuando hace muchos años. Yo estaba trabajando en Tres Cantos y ella en ese momento vivía en Tres Cantos, pero iba a acabar viviendo en Barcelona. Entonces su sensación permanente era de hasta que yo no viva en Barcelona, que es donde yo quiero vivir, la vida que estoy teniendo ahora mismo no es realmente la vida, sino que estoy tratando de sobrevivir hasta que llegue ese momento, ¿no? Me acuerdo que le pusimos el título de bypass, o sea, estás como en un bypass, ¿no? Es en una unión entre algo y un futuro que todavía no existe, ¿no? Esto es una de las cosas, uno de los factores de riesgo, por supuesto, que podemos identificar de cara al periodo en el que nos encontramos ahora, ¿no? Que es muchas personas durante todo el año están viviendo con la mirada en que lleguen las vacaciones. Y cuando lleguen las vacaciones y cuando llegue ese momento, esto al final son las expectativas que nosotros generamos y creamos con respecto a nuestra propia vida, ¿no? Y empezamos a notar, son esas cosas que nos gustaría hacer que no las llevamos a cabo, muchas de ellas, porque así es la vida, porque no llegamos a todo, ¿no? Entonces creemos que cuando tengamos tiempo vamos a poder hacerlo. ¿Qué ocurre con esto? Sucede que llegan las vacaciones, realmente tenéis poca oportunidad para poder llegar a ese, o sea, para poder ir distribuyendo vuestro espacio, ¿no? De descanso, de momento de parar durante todo el año. Entonces, tenéis más probabilidades de crear esa parte de esto ya lo haré en otro momento, esto ya lo haré en otro momento, y seguir cargando y cargando en vuestra mochila hasta donde tenéis que llegar, ¿no? Que es esa tiranía de los deberías, de tengo que, debo de. La expectativa, de eso vamos a hablar. También una de las cosas que incrementan nuestro estrés, pues vamos a hablar desde lo más básico también, que a veces las cosas más sencillas no las tenemos en cuenta y pueden estar influyendo mucho. De hecho, cuando iniciamos un proceso terapéutico, siempre tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el descanso, cómo la persona está descansando, ¿no? Cómo estás durmiendo, cuántas horas duermes. ¿El sueño es reparador? ¿Realmente tú te despiertas descansada? Y esto muchas veces no reparamos, ¿no? Porque negociamos con el descanso. El descanso es como lo último. Tengo muchas cosas que hacer, bueno, pues lo que tengo que hacer es dejar de dormir, ¿no? Y a veces vamos sobreviviendo con muy poquitas horas de sueño. Cuando llega el verano, cuando llegan las vacaciones de verano, hay un cambio de rutinas en cuanto al descanso también, ¿no? Y esto nos puede generar estrés, sí. Porque cuando nosotros no descansamos, nos va a costar mucho poder interpretar lo que vamos a llegar a hacer a lo largo de ese día de una forma adecuada. Porque al final, bueno, seguro que sabéis que durante las horas del sueño, al final nuestro cerebro está reparando nuestro cuerpo, aparte de todo el aprendizaje, ¿no? Interiorizar todo el aprendizaje del día, pero estamos reparando nuestro cuerpo. Entonces, generalmente en vacaciones hay un cambio severo de rutinas.
generalmente, o sea, es raro que no pase. Y cuando tenemos bastantes días, y digo bastantes, que yo creo que nunca son bastantes, la verdad, sinceramente, cuando tenemos un poco más de la media, es posible, ¿no?, que, pues que esas rutinas que solemos tener durante el año cambien, ¿no? Los animales de rutinas, las rutinas nos dan calma, son previsibles, y la predictibilidad, no sé si esta palabra existe, pero yo la digo porque me gusta, o sea, lo que es predecible nos genera muchísima calma y mucha paz y mucha tranquilidad. ¿Por qué? Porque saber lo que va a pasar, cuándo, de qué forma, nos ayuda a funcionar de manera tranquila. Entonces, muchas veces en el periodo de vacaciones lo que nos sucede es que tenemos un poco también la dicotomía, ¿no?, entre qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que debo de hacer. Ahí suelen desaparecer rutinas porque estamos hasta las narices, a veces, ¿no?, de levantarnos a horas muy tempranas, a funcionar con mucha rigidez generalmente. Entonces, evidentemente el cuerpo lo que nos pide es parar, y muchas veces es parar en seco siempre que podamos. Ahora veremos, ahora os preguntaré alguna de vuestras circunstancias personales, ¿no? Pero en vacaciones, un factor que puede generar estrés es ese cambio de rutinas. O sea, mi cerebro está acostumbrado a hacer algo que, ojo, puede ser algo que no sea positivo para nosotras, pero el hecho de que sea previsible nos genera calma. En el momento en el que generamos un cambio, aunque sea incluso positivo para nosotras, puede ser una fuente de estrés, ¿vale? O sea, nosotros podemos llegar a tener estrés por algo positivo. No sé si esto lo identificáis, pero esto ocurre muchas veces, ¿vale? ¿Por qué? Porque no sabemos cómo funcionar desde ahí.